Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar de ese lado. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Dios lo bendiga mucho. Muchas personas al comenzar a leer la Biblia, y a mí también me pasó que al empezar a leer el Antiguo Testamento no se puede entender o es difícil de comprender cómo te pueden hablar de un Dios de amor, de misericordia, cuando en el Antiguo Testamento te están hablando y tenés textos sobre violencia y sobre masacres. Sin duda que la Biblia está llena de pasajes que amamos y atesoramos en nuestro corazón y nos ayudan a ser mejores cristianos. Pero también encontramos pasajes difíciles de entender o difíciles de comprender. Pasajes que no logramos entender cómo o por qué están ahí. Y son esos versículos que les decía de historias sangrientas y violentas. Como por ejemplo cuando Israel conquistó la ciudad de Jericó. En el libro de Josué, en el capítulo 6, los versículos 20 y 21, leemos lo siguiente. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente, los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Con sus espadas, destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluidos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado. La caída de Jericó es a menudo aclamada como un signo emblemático de la victoria de Dios a través de su pueblo Israel. Pero la escena en sí, en realidad, como leímos recién, es muy violenta y sangrienta. Israel literalmente destruyó todo lo que respiraba en Jericó. Además que Dios mismo había ordenado y autorizado la destrucción de la vida humana en Jericó. Y este pasaje, como otros del Antiguo Testamento, son de los que muchos cristianos, escépticos y personas que buscan desacreditar a Dios con estos pasajes, aluciendo que Dios es un Dios malvado, un Dios de crimen y un Dios de violencia. Porque así como este pasaje, el libro de Josué tiene muchos capítulos que habla sobre el pueblo de Israel destruyendo ciudades y pueblos. Por eso en este video te traigo 5 cosas que tenés que saber sobre la violencia en el Antiguo Testamento para entenderla y comprenderla mejor. Número 1 es conocer el contexto histórico. En este caso puntual de la ciudad de Jericó, es importante entender el concepto histórico de lo que se está dando en la ciudad de Jericó. Josué, que es el autor mismo del libro de Josué, no da mucha explicación de ese contexto histórico que estaba pasando, porque la gente que le escribe ya lo conocía, ya sabía cuál era el contexto histórico de Jericó porque estaban viviendo en la misma época que él. Lo que pasaba en Jericó era que la gente se había envuelto en prácticas oscuras. La gente iba al templo, lo que comúnmente hoy llamamos iglesias, a tener sexo con prostitutas como acto de adoración, y probablemente esas prostitutas no estaban ahí por su propia voluntad, sino a la fuerza, ya que en esa época y en esa ciudad la esclavitud sexual era una parte central de la economía de Jericó. Otra de las prácticas de este pueblo era sacrificar a sus hijos pequeños en altares de piedra que se calentaban con fuego, entre otros tantos actos atroces más que habían en esta ciudad. Toda esta maldad que había en Jericó era lo que Dios quería quitar y erradicar de la faz de la tierra. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que estos eventos son descriptivos, pero no prescriptivos. ¿Esto qué significa? Que si bien Dios ejerció un juicio sobre la ciudad de Jericó, no significa que nosotros podamos tomar estos versículos o cualquier otro que esté en la Biblia para ejercer o justificar cualquier tipo de violencia hacia otra persona. Porque el pueblo de Israel no fue el que juzgó a Jericó, fue Dios mismo quien lo hizo. Israel fue el medio que usó Dios para realizar ese juicio. Y este hecho fue un momento muy específico en la historia de Israel. Algo que hay que entender y tener muy en claro es que nosotros no tenemos la autoridad para juzgar y condenar de esta manera. Solo Dios es el único que lo puede hacer. Y hablando de juzgar y condenar, llegamos al punto número 3, que es que debemos de saber y entender que la justicia de Dios es perfecta. Por más difícil que nos resulte aceptar esto, debemos entender que la justicia de Dios es perfecta. La justicia del hombre muchas veces puede ser injusta, pero la de Dios es pura y sobrepasa todo entendimiento, porque Dios conoce todo, sabe el pasado, el presente y el futuro. Nosotros solo juzgamos y tenemos nuestra justicia en base a lo que vemos y en base a lo que tenemos, en base a nuestro plano. Pero Dios ve todo el plano completo. Y esta escena de violencia y justicia nos tiene que hacer entender cuán seriamente toma el pecado Dios. Hay un dicho muy popular que dice que Dios es amor. Y es cierto porque está escrito en la Biblia. Pero también Dios es un Dios justo y aborrece al pecado. Y sé que muchas personas se pueden preguntar, al igual que yo mismo me pregunté, ¿qué pasó con las personas jóvenes? Con los niños de Jericó, aquellos que no sabían lo que estaba pasando. Porque como leíamos, Dios mandó matar a todos, desde niños hasta ancianos. Y eso también nos hace preguntarnos si en Jericó todas las personas eran malvadas. No había nadie que se pudiera salvar, no había nadie que pudiera tener la compasión de Dios. Y quizá no tenga una respuesta certera para esta u otras preguntas. Pero sí les puedo decir que Dios haya tomado la vida terrenal de alguien mediante un juicio no quiere decir expresamente que sea para condenación. Para algunos quizá este acto de justicia de Dios fue un acto de gracia. ¿Pero por qué de gracia? Porque con su muerte Dios los llevó al cielo antes que se contaminaran con esta cultura pecaminosa, ya que quizá podrían haber muchos jóvenes que no habrían entrado en pecado, no habrían entrado en estas prácticas, pero más tarde o más temprano lo iban a hacer porque era parte de la cultura de Jericó. Y esto que estamos hablando ahora nos lleva al punto 4, que es que la gracia de Dios se extiende a todas las personas. Y esto lo vemos en la vida de Rahab, que era una prostituta,
pero que Dios no juzga como la juzgaba todo el mundo. Muchos podrían decir que por su pecado no se merecía la salvación, pero si bien Dios aborrece al pecado, ama al pecador y mira en el corazón del pecador, y Dios encontró en el corazón de Rahab fe en Dios porque reconoció su poder. Como resultado de esa fe de Rahab, ella y toda su familia se salvaron. Y llegamos de esta manera al punto número 5, que es que más allá de todos estos puntos anteriores que les pude decir, hay cosas en la Biblia con las que nunca vamos a entender o no nos vamos a sentir cómodos. Y esto se debe a que nuestra comprensión de Dios es limitada. Como les decía al principio, la forma en que nosotros vemos la justicia se basa en nuestra propia vivencia. Quizá lo que es justicia para mí no es justicia para otra persona, o no es justicia para vos que estás de ese lado mirando el video. Nuestra justicia también se basa en lo que hemos vivido y juzgamos también de acuerdo a lo que sabemos o creemos que está bien. Pero Dios ve en su totalidad. Como les decía antes, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Si leemos en Deuteronomio 29:29, la Biblia nos dice que Dios nos dio a conocer lo que necesitamos conocer. Quizá tengamos siempre muchas preguntas y muchas dudas, pero no podemos por eso perder la fe en quién es Dios. Perder la fe en ese amor y en esa misericordia de Dios, que a través del juicio puede condenar, pero también puede salvar por medio de la gracia. Y mientras Dios usó a su pueblo en el pasado como un agente de justicia, hoy nosotros somos su pueblo llamado a ser agentes de gracia y llamados a invitar a otros a la gracia que experimentamos en Jesús. Bueno amigos, llegamos al final de este video. Espero que les haya servido un poco o algo para poder comprender un poco más todo esto de la violencia del Antiguo Testamento. Sé que van a quedar muchas dudas y sé que hay muchas cosas que no podemos responder, porque como les decía al principio del video, nuestra capacidad es limitada para poder comprender a Dios. Te invito a suscribirte aquí, si aún no lo hiciste, y a compartir este video con otras personas. También te invito a ver este video para que puedas seguir viendo contenido de mi canal que pueda ayudarte en tu crecimiento y en tu vida espiritual. Nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias a todos por estar de este lado y nos vemos cuando me vean. Chau, chau.